Hola amigos, muy buenas tardes. Aquí llegamos hoy día martes 23 de enero, llegamos con un nuevo programa dedicado para ustedes de ¿Con qué derecho? El tema de hoy es juicio de alimentos y para eso tenemos como invitados el día de hoy al doctor David Alvarado, abogado especialista en Derecho de Familia, y a la licenciada Raquel González, especialista en niños y adolescentes. Antes de pasar al saludo, quiero mencionar que este programa llega gracias a Biored, la Asociación Iberoamericana de Vida, Responsabilidad, Ética y Derecho. Gracias Biored y buenas tardes amigos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí. Hola Chari, un gusto compartiendo contigo este lindo momento y dispuesto a ayudar a cualquier tipo de inquietud que tengas. Bien amigos, nos vamos a un corte y regresamos con este interesante tema. Ya volvemos en ¿Con qué derecho? Los sismos o terremotos han sido percibidos en más de 60 países. Si vives en uno de ellos o planeas viajar a un país sísmico, considera las siguientes recomendaciones. Antes de un terremoto, ten siempre a mano un botiquín de primeros auxilios, una o más linternas en mano. Se recomiendan aquellas de dínamo por su autonomía. Si no puedes acceder a uno, considera siempre tener baterías para 2 o 3 días, agua embotellada y comida no perecible. Un silbato que genere un fuerte sonido audible a largas distancias. Este podría permitir que seas ubicado y rescatado al quedar atrapado bajo los escombros luego de un terremoto. Una radio con pilas que servirá para mantenerte informado y recibir instrucciones. Realiza simulacros. Habla con tu familia para saber cómo actuar cuando el siniestro esté aconteciendo. Identifica las zonas seguras y salidas de emergencia del lugar donde te encuentres. Infórmate sobre los números de contacto de los servicios de emergencia. Disminuye los riesgos. Asegura firmemente todos los objetos que puedan ocasionar daños, tales como cuadros, espejos, lámparas y otros. Durante un terremoto, agáchate, cúbrete y sujétate. En la medida de lo posible, intenta mantener la calma. En el interior, aléjate de muebles, ventanas y lámparas. En el exterior, aléjate de los edificios, muros y postes eléctricos. Si te encuentras conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro. Enciende las luces de emergencia y permanece en su interior. Después de un terremoto, cierra las llaves de agua, luz y gas. Utiliza las escaleras, nunca ascensores. Ilumina con linterna. Al hacerlo con fuego podrías exponerte tú o alguien a tu alrededor a daños por fuga de algún elemento inflamable. No ingreses a edificios o lugares dañados. Si estás atrapado, cúbrete la boca y nariz. Evita gritar para prevenir alguna asfixia con el polvo. En su lugar, golpea con un objeto para indicar tu posición. Si alguien se encuentra herido, manténlo inmóvil a menos que exista un peligro inminente de sufrir daños. Mantente alerta a las posibles réplicas que puedan suceder. No utilices tu teléfono para realizar llamadas de voz. En su lugar, usa los mensajes de texto. Estas son algunas de las prácticas más recomendables para que te puedas proteger junto a tu familia ante un posible terremoto. Bien amigos, estamos de vuelta en ¿Con qué derecho? Para tratar este importante tema, lo que es el juicio de alimentos. A ver David, empezaremos contigo. Para nosotros que somos abogados, bueno, tenemos claro que es un juicio de alimentos, pero quienes nos ven muchas veces piensan que alimentos solamente incluye lo que el niño tendría que comer, ¿no? Y que me gustaría que explicases un poquito más a detalle qué incluye realmente todo lo que es un juicio de alimentos. Explícanos un poco de manera muy sencilla. A ver Chari, alimentos hay que tenerlo en el sentido más completo de la palabra, de la acepción. Implica lo que es comida, vestido, atención médica, educación, vivienda, recreación. Lo que sucede es que se ha malentendido en el sentido de pensar que es solamente comida, pero en el juicio de alimentos, cuando la persona, en este caso, que representa al menor, demanda alimentos, tiene que incluir
todos los gastos que son necesarios para la subsistencia del menor. Y obviamente están incluidos justamente los conceptos que te acabo de mencionar. Claro. Y dime, ¿y quién tiene derecho a pedir alimentos? Normalmente o usualmente es el menor de edad, pero también no hay que olvidar de que también el mayor de edad con incapacidad físico-mental y también los padres en estado de indigencia. Ellos podrían también plantear proceso judicial de alimentos y poder reclamar una pensión que pueda ayudar a que ellos puedan subsistir de una manera digna, ¿no? Raquel, y desde el punto de vista psicológico, ¿cómo afecta esto a las familias? ¿Cómo digamos que quién se ve es más vulnerable en ese momento, ¿no? En el momento de que se tenga que decidir, tener que exigir este tema de los alimentos a uno de los padres. Lastimosamente, Chari, es un tema bastante álgido, bastante común últimamente en nuestras familias, ¿no? Lastimosamente siempre tiene que haber, no es el que pierde ni el que gane, sino en el sentido de que lastimosamente pierden siempre los menores. En este caso, ¿por qué? Porque son los más vulnerables, son los chicos quienes, los menores, tienen que esperar, ¿no? De repente la decisión de los padres. En este caso, como David ha dicho, es uno de los papás, en este caso el que tiene la tenencia, normalmente la madre, ¿no? Es quien inicia el juicio de alimentos y es la que trae pues el bagaje de este cúmulo de emociones que tiene y que lastimosamente transmite a su niño, a su menor, ¿no? Entonces, los menores son en este caso los más vulnerables en este tema de lo que es el juicio de alimentos, ¿no? Y ahora que mencionas que la madre normalmente es quien demanda, ¿dónde? O sea, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué pasa si realmente la otra parte, digamos que en el más común de los casos es el padre, ¿no? El que no pasa los alimentos. ¿Dónde se dirige esta persona? ¿Cómo hace para entablar una demanda? ¿Necesita de un abogado necesariamente? Mira, felizmente ahora no es necesario que un abogado pueda firmar la demanda, pero siempre es buena una orientación. O sea, si la persona que va a demandar no tiene la capacidad económica para poder pagar un abogado, pues hay abogados de oficio que la pueden orientar. Ahora bien, cuando uno demanda alimentos tiene que enfocarse en cosas muy exactas, como por ejemplo, demostrar las necesidades, en este caso, del hijo o de la hija. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que hacer una especie de cuadro estadístico, un cuadro de gastos de los egresos que un menor tiene a lo largo de su niñez o de su vida. Por ejemplo, como lo mencioné, cuánto gasta en educación, pensión de colegio. El niño tiene que ir al colegio, tiene que vestirse, vestido, necesita un seguro médico, por supuesto, necesita salir a pasear, a recrearse. Claro que sí. Entonces, con ese cuadro, digamos, se puede tener una idea de cuánto es lo que el niño necesita, pero también hay que tomar en cuenta la capacidad económica del obligado, que puede ser en este caso el padre. Bueno, hay que ser un poco objetivos, ¿no? No se puede pretender de repente pedir una cantidad si sabemos que en este caso el obligado, el papá, no está en la capacidad económica para asumirlo. Hay que también verificar cuáles son sus ingresos, si es un trabajo dependiente, independiente, y muy aparte de eso, ver, digamos, su capacidad, digamos, económica a nivel mucho más grande, como por ejemplo, si el señor obviamente viaja fuera del país, demuestra que tiene una capacidad económica que le permite, digamos, sufragar gastos mayores, tarjeta de crédito, cuentas en los bancos. O sea, hay que hacer un análisis bastante concienzudo para poder demandar y que la demanda tenga un resultado favorable con respecto a la pretensión que se quiere, digamos, solicitar, ¿no? Ahora, cuando el padre, el demandado, ¿no? Está en un trabajo donde está dentro de planilla, es más sencillo el tema. Pero cuando no está en un trabajo estable, ¿no? Hemos visto muchas veces en el mundo cotidiano, que a veces empieza, no tengo nada, ¿no? Todo lo pongo a nombre de otra persona, ¿no? O, por ejemplo, hace poco, en un caso que estaba llevando una persona cercana a mí, ¿no? Decía de que no podía trabajar porque estaba con una dolencia, ¿no? Y quería disminuir. Tras que pasaba muy poquito, quería disminuir. Entonces, ¿cómo puede la persona, el demandado, tratar de, cómo lo puede centrar, ¿no? Para poder demostrarle esto, porque a veces no hay ningún papel, no figuraba absolutamente nada. Decía de que no tenía la capacidad para poder trabajar y quería hacer una disminución de lo que estaba pasando incluso. Claro, en ese caso, como lo acabo de decir, hay que hacer una revisión de toda su capacidad, digamos, de gasto, ¿no? Porque obviamente puede no trabajar, pero si, por ejemplo, viaja, por ejemplo, ¿no? Viaja, o por ejemplo, pues como se hace usualmente, ¿no? Publica en redes sociales que está en una fiesta, divirtiéndose, viajando. ¿Qué me demuestra eso? Que lo que dice, obviamente, no se condice con la realidad. En consecuencia, digamos, esas cosas, digamos, ya el juez, con la práctica judicial, ya no, digamos, se cree, como se dice criolamente, el cuento, ¿no? O sea, ok,
Dices que no ganas, demuéstralo, pero carambas, si eres una persona que tiene capacidad físico-mental para poder, digamos, trabajar, hazlo. Tienes que demostrar de manera contundente que no puedes sufragar los gastos que hasta ahora has venido haciéndolo, ¿no? Y no solamente con dichos nada más. Ahora, ¿cómo enfrentan ambos cónyuges esto? Porque a veces vemos que uno pone en contra al otro, ¿no? O le dice, bueno, tu papá no me quiere dar, o tu mamá no me quiere dar. Entonces, finalmente es el niño el que va a llevar la peor parte. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista que normalmente tú atiendes a chicos, a niños con este tipo de separación de padres? Normalmente es lo que pasa, ¿no? El día a día ambos padres entran en controversias, en conflictos, no se ponen de acuerdo, ¿no? Sobre todo en el tema de cuánto entregar al niño, de cuánto pagar al niño, o sea, no es pagar, sino cuánto darle al menor, o en este caso a los menores si hubieran más de uno. Y lastimosamente es el tema, ¿no? De la falta de comunicación y la falta de ponerse de acuerdo, ¿no? Y cómo eso influye sobre todo en las emociones de nuestros pequeños o de nuestros adolescentes, en este caso, ¿no? La falta de comunicación, se rompe la comunicación, no hay una comunicación asertiva, y lastimosamente los chicos son los que van a interiorizar todo este tipo de temas y los van a hacer a ellos vulnerables. ¿Y dónde se nota eso? Se nota en el día a día, en la forma de cómo ellos se desenvuelven con sus pares, en este caso en el colegio. Son chicos que aparentemente no tendrían que tener dificultades porque son niños y están a la par con otros, pero en sus día a día, en sus juegos, en la manera de cómo ellos se comportan, pues refleja un comportamiento específico en donde nosotros pues lastimosamente encontramos el problema, ¿no? Y el problema pues es ahí el conflicto que ambos padres tienen, el de no ponerse de acuerdo, y sobre todo del que lleva la peor parte en este caso es el demandado, ¿no? El padre de familia, que se ve pues con cierta cólera hacia su excónyuge, y es quien por el tema de querer dañar a la otra persona, dañan inconscientemente a sus pequeños, es un ¿no? poco de lo que se conoce como la alienación parental, lo conversamos la semana pasada también con las psicólogas, ¿no? Que a veces los padres utilizan a los hijos como armas de guerra para dañar al otro, cuando no se dan cuenta que terminan dañándose a su propio hijo. Sin quererlo, exacto, ¿no es sin querer queriendo, sí. Volviendo al tema de la demanda, David, dime, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, ya muy bien, presento mi demanda y no hay un domicilio, ¿no?, conocido, porque digamos que ya el que tiene en el DNI hace años que no vive ahí, no hay forma de ubicarlo. ¿Cómo es el procedimiento para poder que sea bien notificado? En principio, digamos, es emplazado el demandado en el domicilio que figura en la RENIEC. Claro. Obviamente es el primer paso. En el supuesto de que no vive ahí, podemos de repente indagar si ha viajado fuera del país, movimiento migratorio, o de repente, digamos, a la casa de un familiar, digamos que puede ser la madre, familiares directos o padres, y finalmente, si no hay la posibilidad de conseguir el domicilio, puede ser una notificación por edictos. El tema es lograr, digamos, de otra manera, emplazar, en este caso, al obligado. Ahora, lo cierto es que normalmente... Si está fuera del país, por ejemplo. Bueno, primero, verificarlo como movimiento migratorio. Luego de eso, digamos, tratar de buscar la forma, digamos, a través de amistades, familiares que nos puedan decir dónde vive. El tema es conseguir la dirección y después ya podemos pedir la notificación vía experto consular. Pero digamos, no podemos dejar de averiguar la dirección, sea de manera fidedigna o de repente a través de terceros. El tema es que sepamos para que él sea emplazado, y una vez emplazado tome conocimiento y pueda en este caso responder a la demanda, o como que no. El tema es que esté emplazado adecuadamente para que pueda la demanda comenzar, digamos, a tramitarse, ¿no? ¿Y hasta cuándo tiene obligación alguien de seguir con los alimentos, pagando los alimentos? En principio la obligación es hasta los 18 años. Ahora, hay excepciones, como por ejemplo el hijo que esté incapacitado físico o mentalmente para poder subsistir. Igual, el hijo que está cursando estudios superiores de manera exitosa. En este caso hay una excepción, hasta los 28 años como máximo. Y luego de eso, digamos, ya cesa la obligación, ya no habría, digamos, ninguna necesidad, digamos, de seguir pagando la pensión de alimentos. Y dime, tú en tu experiencia, ¿no?, que estás en el colegio y puedes ver, dime, algún comentario te hacen los chicos, ¿saben, es bueno, no es bueno que el padre le comente esto? No, porque dicen, no tengo plata porque ya tu mamá se lleve esto, no, o viceversa, o al revés. ¿Qué has podido notar tú? O sea, ¿qué pasa en la realidad? Sí, pasa mucho en la realidad. Los chicos, sobre todo los adolescentes, comentan mucho que les da mucha rabia y mucha cólera lo que ellos viven,
¿no? Normalmente son ellos quienes dicen, ¿por qué, doctora, por qué me pasa esto, ¿no? ¿Por qué tengo que yo llevar los platos rotos de mis padres? ¿Por qué siempre mi mamá tiene que hablar mal de mi papá o en viceversa, mi padre de mi madre, ¿no? Si yo no soy, yo no he querido venir al mundo. Ellos me han traído y ellos tienen un deber conmigo, ¿no? Es un tema diario, ¿no? Que a diario se toca ¿Y esto puede servir también como para que ellos aprovechen la situación y manipular, ¿no? También, por supuesto Porque que sí. Estaba ¿no? escuchando la vez pasada que a veces tratan de irse, ¿no? Ellos preferir ir con el padre que está en una mejor posición económica, ¿no? Y de repente como tienen y ganan más, de repente porque el padre gana un poco más y porque tienen mejor solvencia económica que la madre, entonces prefieren ir a donde ellos más les conviene, en este caso, ¿no? También es otro tema, ¿no? El tema de que estoy mejor con mi mamá, con mi papá, que mi mamá, porque mi madre es la que de repente me pone las pautas, las normas, y en casa del papá como que las cosas son mucho más fáciles, ¿no? Okay. También. Uh-huh. Tenemos una llamada de Fiorella. Adelante, Fiorella. Aló, sí. Buenas tardes. Buenas, quería consultar con un caso. Sí, claro, adelante, Fiorella. ¿De dónde nos llamas? ¿De qué distrito? De San Borja. Adelante. Adelante con tu pregunta. Mire, el caso es el siguiente. En realidad es de una persona cercana, pero más o menos la cosa es que ella ya hizo todo el juicio, todo, ya llegó hasta el final, tiene ahí su resolución, todo, que le tienen que pagar como más de 200,000 soles porque no le dio un sol nunca en su vida, ¿no? Y ya había una pensión asignada, incumplió, etcétera. Ahora está en fiscalía ya para el tema penal, pero por ejemplo ya van pasando no sé cuántos meses y hasta ahora no le abren el proceso penal tampoco, que podría ser por lo menos una forma de presionarlo para que pague, porque es un hombre que tiene, lo que pasa es que no le da la gana de pagar, y es un hombre que desgraciadamente está metido en muchas cosas aparentemente ilícitas y te ferrea bienes, etcétera. Entonces hay una serie de cosas, ¿no? Y sobre todo los niños de esta chica que sufren muchísimo, ¿no? Porque nunca les dio nada, y por eso también mi pregunta iría para la parte de la psicóloga también, porque cómo los afecta a ellos eso, ¿no? Que su papá nunca les haya querido dar absolutamente nada y que ahora sea prácticamente imposible cobrarle y que encima pueda ir a la cárcel por todo eso, ¿no? Entonces no sé si podrían asesorarme en ambos temas, ¿no? El abogado y la psicóloga. Muchísimas gracias, Fiorella. Sí, acá hay pregunta para los dos, ¿no? Sí, a ver, quiero acotar. Efectivamente, cuando la persona no cumple con el pago de la pensión de alimentos, se le denuncia por delito de omisión a la asistencia familiar. Ahora, según lo que la señora comenta, ya está en una situación para que lo acusen fiscalmente. Claro, porque ha dicho que la parte penal, ¿no? Sí, lo que pasa, Chari, por experiencia cotidiana, lamentablemente tanto la Fiscalía como los juzgados tienen demasiada carga procesal. Eso, carga procesal. Y yo, sinceramente, lo que yo aconsejo siempre es más, yo practico, es estar de manera permanente hablando con los fiscales, con los jueces, ¿para qué? Para que ellos puedan sensibilizarse y apurar el tema. Es la única forma. Ahora bien, o sea, es inevitable que le van a abrir un juicio penal al señor y obviamente lo van a condenar. Y eso no lo exime del pago de los alimentos. Lo que yo sí recomendaría es estar de manera mucho más perenne, insistiendo, hablando, para que de una u otra manera pueda, digamos, el tema viabilizarse, ¿no? Pero por lo que yo veo es un tema ya que es una inminencia de denuncia penal. Ok, y la pregunta ahora, para ti, Raquel. en el aspecto, de acuerdo a lo que comentó la señora, en el aspecto de que los niños son los más vulnerados en este caso, son los pequeños los que han llevado la peor parte, porque al entender, creo, la señora comentaba que ese padre nunca les había dado nada, ¿no? Entonces sí, la verdad que los niños son los que llevan la peor parte, ¿no? En este caso, se lo iban a meter preso, ¿no? Digamos que lógico. Este niño, ¿cómo va a tomarlo contra la madre? ¿No? Obvio, a eso iba, ¿no? Para empezar, ellos parece que nunca han tenido contacto con el padre, es lo que entiendo, no sabría. Más detalles. No, ha faltado un poquito de detalle ahí. Si en caso los niños nunca han tenido contacto con el papá, entonces es un poco más es viable
¿no? El tema de que la madre de repente no pueda estar hablando mal del señor, sino que sería un tema específicamente de ambos padres, ¿no? Los niños como que estarían en un tercer lugar, ¿no? O sea, no tendrían que estar involucrados para no malograr de repente la relación de esos niños, o no ponerlos vulnerables, o no ponerlos inestables en el sentido de que no se vean pues dañados mucho más, ¿no? O sea, no explicarles, si son pequeños, no explicarle pues que va a ir preso de repente, ¿no? Claro, ¿no? Porque una información bastante necesaria dosificada. y especificada y dosificada de acuerdo a la edad, porque no edad. ha dicho qué edad tienen, si son adolescentes, sabemos eso. si son pequeños. Entonces, eso se tiene que manejar de acuerdo a la edad de los niños, ¿no? Perfecto. Bien, nuestra línea de contacto es el 273-2318. Y ya regresamos en Con qué derecho con nuestros invitados y el tema de hoy, juicio de alimentos. Volvemos. Onda, hola onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, hola onda. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Asegura la nutrición y crecimiento de tus hijos con los más preciados granos andinos del Perú. Quino Kids, sano, nutritivo, fácil de preparar y 100% natural. Quino Kids, de Alimentos La Nuestra. Estamos de vuelta en Con qué derecho, con este tema del juicio de alimentos. Estamos conversando con David Alvarado, que es abogado especialista en familia, y con la licenciada Raquel González, especialista en niños y adolescentes. Estamos comentando acá en el corte, ¿no?, que a veces algunos de los padres, con el hecho de no pasar los alimentos, se queda con los niños, pero en realidad no porque desee quedárselos, no, simplemente para evitar tener que pasar la pensión a la otra parte, ¿no? ¿Esto cómo afecta? A ver, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista legal. ¿Con quién hablamos? Contigo, David. A ver, lamentablemente, Chari, es una práctica que suele suceder. Los padres, a veces con el afán de no pagar alimentos. ¿Por qué? Porque hay una percepción equivocada, ¿no? Ellos creen que pagar alimentos a los hijos está en mantener a la mamá. Sí, se va a gastar la plata en ella. Así es. Entonces, ¿qué cosas hacen? O sea, de manera sutil o de manera brusca, se quedan con los menores y obviamente ¿eso qué cosa genera? Genera que ya no estén obligados a pagar alimentos. Y obviamente sin importarles el daño psicológico que les puede generar a los niños, con el único afán nada más de poder evitar una obligación y así obviamente no cumplir con su responsabilidad, ¿no? Sin perjuicio, como te digo, de que los niños se vean afectados, inclusive puede haber situaciones de violencia psicológica en contra de ellos, o sea, y obviamente hay un desmedro porque el fin, digamos, el vil fin de evitar pagar genera una consecuencia irreparable en ellos y eso se ve obviamente mucho más adelante, ¿no? Eso se ve específicamente en lo que es la parte de las emociones de los chicos, ¿no? Últimamente se está observando también que la depresión infantil es uno de los temas más en boga en este caso, ¿no? Sobre todo de aquellos chicos, de aquellos hijos de padres separados, de padres que con conflictos en cuanto a lo que es la tenencia de los menores, que es algo recurrente y permanente, y sobre todo lo que es en el juicio de alimentos, ¿no? Y aquellos chicos que se ven pues netamente o sea, con mucha dificultad, sobre todo para tener relaciones con otras personas, ¿no? Ahora, respecto a lo que tú decías, David, eso me va a acordar algo, que a veces
muchas personas no saben que para evitar justamente que la otra parte te diga que te estás gastando la plata en cosas personales y no en los hijos, es importante que siempre guarden, tanto las mujeres como los hombres, ¿no es cierto? Porque también a veces hay padres que sacan a su hijo, le compran la ropita y no guardan eso, que también vale, porque todas las compras que hagan, guarden sus boletas, guarden sus tickets para que puedan demostrar, porque a veces tú vas y dices, bueno, le compré un montón de cosas, ok, ¿y dónde está? Ah, no, que boté todo, ¿no? Entonces, siempre es importante guardar todos los tickets de lo que se pueda, al menos. No siempre puedes guardar todo, pero cierto. Lo que puedas guardar para tener evidencias. Así Acá es. tengo una pregunta, ¿no?, de Ángela. Nos dice, por favor, ¿pueden los hijos entablar una demanda de alimentos? Yo soy la abuela de los menores. Su madre está en el exterior. ¿Quién sabe cuáles son los pasos que debo seguir de existir esta posibilidad? En principio, si los hijos son menores de edad, debería iniciar la demanda, en este caso, la madre. Si está fuera del país, no sé, digamos, hasta qué punto está limitada dentro de algún poder consular, pero eso no impide que la abuela, o sea, como representante de los niños, pueda demandar directamente, demostrando que los niños viven con ella y obviamente demostrando los gastos en los que incurren de manera cotidiana, ¿no? Rosa Castillo pregunta, ¿qué debo hacer después de una reliquidación de pensión de alimentos? Claro, hay que entender una cosa, ¿no? Los alimentos, digamos, la demanda se presenta y se hace una liquidación porque obviamente el juicio de alimentos tiene una duración de meses o hasta de años. Sí, obviamente hasta que acabe el juicio, digamos, y sale la sentencia, tiene que liquidarse. ¿Qué quiere decir eso? Desde que el demandado es notificado, se cuentan los meses, se multiplica por la pensión de alimentos que se ha fijado y obviamente se liquida. Sale una cantidad X. Esa cantidad X obviamente se le pone en conocimiento de la otra parte, del demandado, para que pueda observarla, que es obviamente uno de los derechos que él tiene. Una vez que es observada o no, el juzgado liquida y a partir de esa fecha se aprueba la liquidación y ya queda expedita para el cobro de la demandante. Ok, acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, otra abuela, ¿no? Soy una abuela que fue demandada por la mamá de mi nieto, ya que mi hijo vive también fuera del país, dice. Todo estaba bien, pagando puntualmente la pensión de mi nieto, pero ahora ella, la mamá de mi nieto, está demandando a mi hijo por alimentos. Yo no entiendo cómo es posible, ya que le envía el dinero puntualmente a mi nieto. ¿Qué debo hacer en estas circunstancias? Si existe una constancia de transferencia de manera mensual, obviamente una vez que es demandada, en este caso la persona, al contestar la demanda, tiene que demostrar que ha estado pagando, ¿no? Ok. Dime, Raquel. No, sí, a veces he escuchado ese caso, ¿no? Tendría que probarlo la señora, en este caso, quien es la abuelita, quien deposita pues mensualmente, ¿no? Dice que listo, lo que le manda. Claro. Y acá nos escribe un Omar. Omar dice, hola, me demandó mi expareja por pensión alimenticia. Sin embargo, desde que me separé, nunca le dejé pasar la pensión a mi niño. Solo que ella no acepta que yo me volviera a casar. Y ya no me dejaba ver a mi hijo. Ahora tengo 2 meses que me quitan la pensión por planilla, ya que llegamos a un acuerdo que ella no está respetando. ¿Qué puedo hacer si ante el juzgado quedamos que en las vacaciones se dividían igual? Que mis días para estar con él y resulta que se fue de vacaciones cuando era mi fin de semana. Ella dice que no le pueden hacer nada. ¿Es verdad? ¿Qué puedo hacer yo? Solo voy directamente al juzgado. No es justo que ella haga lo que quiera con mi hijo. ¿Y a los cuántos años podría venirse a vivir conmigo? Ya que cada vez que lo veo me dice que es muy feliz conmigo y que ya no quiere vivir con su mamá. Eso nos pregunta nuestro amigo Omar. Lamentablemente es una situación muy recurrente. Bien, recurrente. A veces, digamos, tanto padre como madre utilizan a los niños para poder inclusive satisfacer venganzas personales, ¿no? En este caso, bueno, se llama acuerdo conciliatorio. ¿Qué le queda a él? Hacer una demanda judicial para ejecutar ese acuerdo. Y obviamente la jueza va a requerir a la señora, en este caso, para que cumpla con el acuerdo. Y si en caso ella no cumple con el acuerdo o con el mandato judicial, ella puede ser denunciada penalmente. Ahora, con relación, digamos, a que el señor
pretendería, digamos, que su hijo viva con él, eso tiene que ser obviamente a mérito de un juicio de tenencia, de variación de tenencia. Claro. Pero no es tan sencillo, porque obviamente la figura materna es importante. Habría que demostrar qué tan incapacitada está la mamá de poder, digamos, tener a su hijo bajo su tutela. Ok, Raquel, una pregunta para ti sería, ¿qué pasa cuando la otra parte, ¿no?, te dice, ¿no?, digamos que tengan un acuerdo, una conciliación, han llegado, más o menos como lo que comenta Omar, pero la otra parte dice, bueno, pero no soy yo el que no quiere dejar que te vean los niños, son ellos los que no quieren. ¿Qué puedes hacer ahí? Realmente vas a tu hijo, te dice, sí, no quiero quedarme con mi papá, o viceversa, ¿no? Sí, y es realmente, como dice David también es un tema común, ¿no? Que los chicos son adolescentes, son niños, son chicos manipulables en ese sentido. Ahí, bueno, tendría esa pareja o esa madre que trabajar con sus pequeños, trabajar con esos adolescentes. En este caso nosotros lo que hacemos es permanentemente el apoyo psicológico a los chicos que están teniendo este tipo de dificultades para poder que ellos encuentren una razón del por qué ellos necesitan pasar tiempo tanto con la mamá como con el papá, ¿no? En este sentido, la que da, pues, en realidad la estabilidad emocional en este caso es la madre, ¿no? Y en caso que la madre no lo pudiera ejercer, pues se tendría que probar que la madre es una persona que no está preparada moralmente ni para poder tener a sus hijos, ¿no? Claro, porque en el caso de los adolescentes probablemente van a buscar, ¿no?, al padre o a la madre que le dé tal vez más libertad, mayor libertad, es perfecto. Que censure menos, ¿no? Acuérdate que los adolescentes están, ¿no?, siempre a ver quién me da más, con él voy, claro, ¿no? O con ella, ¿no? Con el que me da más, ¿no? Y en el caso de los niños pequeños también, ¿no? También van jalando la pita a ver hasta dónde es que se rompe. Y la negociación que se debe hacer, ¿no?, con los chicos, sobre todo con los adolescentes, ¿no?, que es importante, ¿no? Claro, y lo más importante, creo yo, y corrígeme si no es así, es que tratar de no desdecir lo que dice la otra parte, porque mal o bien los niños son muy vivos, los adolescentes más vivos aún, y a veces se aprovechan de las circunstancias para jalar agua para su molino, ¿no? Entonces, si el padre te está diciendo algo, ¿no?, lo mejor es decir, bueno, es tu padre, respetas, y bueno, en su casa las reglas son estas, y en el caso mío, pues mis reglas son efectivamente, así. ¿no? Efectivamente, y cuando estamos porque se supone que los chicos que tienen ya la tenencia y hay una conciliación de cuándo ir con la otra parte, ¿no? Sobre todo el respetar esos horarios, esos tiempos que son valiosísimos, y en caso no suceda, pues realmente como que se puede volver a conciliar de repente. Sí, cierto, se puede. Sí, se puede volver a conciliar, ¿no? Para poder nuevamente poner las cosas en claro, porque esas cosas ponen en juego la inestabilidad del adolescente y del niño, ¿no? Definitivamente, ¿no? A veces hay, si están en una casa y van a la otra casa, o sea, ¿qué tan, digamos, porque lo importante acá es el bienestar de ellos, ¿no? O sea, ¿qué tan contraproducente podría ser que estén los niños yendo de casa en casa? O sea, debería haber una estabilidad y continuar en una casa y simplemente los fines de semana. ¿Qué es lo más recomendable en realidad desde el punto de vista psicológico? Desde el punto de vista psicológico, obviamente, el chico estar en un lugar u otro, una semana en la casa del papá o una semana en la casa de la mamá, obviamente no es lo más propio, ¿no? Entonces hay que buscar definitivamente los momentos adecuados. En ese sentido, con la madre es la que pasa la mayor parte del tiempo, y obviamente el papá tiene que involucrarse en las actividades de su hijo, de su hija, en este caso, pero con los tiempos predestinados, ¿no? Donde pueden ser los fines de semana, cada 2 fines de semana, y donde el chico sepa que de lunes a viernes hay reglas en la casa de su papá, de la mamá, y de sábados puede ser con el padre de familia y con la parte que le corresponde, ¿no? De que el padre vivencie con las actividades propias de su hijo, ¿no? De su hija. Claro, porque hay cosas que son mucho propias, más cómplices, propias con la mamá. Lógico. Y otras que son mucho más con el papá. Tiene que ser igual para ambos. Tiene que ser igual para ambos. En el caso que no esté, por lo menos alguien que haga la figura de él, ¿no? Lo que pasa es que también a veces, digamos, los padres anteponen sus intereses a los de sus hijos, y hay mucho egoísmo. También. Y para que haya ese nivel de armonía, la comunicación tiene que ser excelente, y no se da normalmente. Al contrario, siempre hay tira y afloja de algún lado, y siempre o uno es el malo y otro es la buena, o al revés. Claro. Ahora, David, siempre hay terceros, ¿no? Hay terceros que van a estar, ya sabe, por el lado de ella, de él, ¿no? ¿Qué pasa con esos terceros que de alguna manera ayudan o colaboran a entorpecer el cumplimiento de la pensión? Bueno, normalmente cuando
por ejemplo, en el lado de los papás, ¿no? O sea, se separan, tienen una nueva pareja y obviamente ocurre una situación particular. A partir de ese hecho comienzan, digamos, a incumplir, digamos, sus obligaciones alimentarias, ¿no? O sea, de repente estaban obligados a pagar una cantidad de dinero, pagan menos, se retrasan. ¿Por qué? Porque está priorizando de repente su nueva relación y está dejando a los hijos, digamos, de lado. Y eso obviamente no se puede permitir. Y en este caso, lo que se debería hacer es, consejo que yo hago, ni bien hay un incumplimiento, de frente a requerir judicialmente para que sepa, en este caso, el papá que no puede dejar de incumplir, porque si comienza a incumplir y en este caso la mamá o la otra parte no hace nada, va a ser un patrón repetitivo y llega un punto en el cual ya no va a querer cumplir. Y vamos a tener que obligarlo a que lo haga. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando el demandado no cumple oportunamente con la pensión? Porque el niño no va a entender, o sea, no va a dejar de pedir su comida, su leche o dejarle la matrícula en el aire porque el papá en ese momento no lo dio. O sea, los gastos se tienen que pagar y ¿qué pasa si no cumple oportunamente? Bueno, si hay un acuerdo conciliatorio, se ejecuta inmediatamente. Obviamente tiene un trámite el juicio, pero obviamente va a llegar a un fin. Y si no hay obviamente un acuerdo legal, se hace el juicio de inmediato. Ahora bien, sucede también que muchas madres, a veces con el objetivo de no pelearse con el papá y que esto pueda repercutir con los hijos, a veces se limitan y tienen un poco de temor de iniciar el proceso judicial. En este caso, digamos, o sea, eso en vez de ayudar, perjudica, porque finalmente protege en este caso al papá que no cumple, perjudica al niño y finalmente eso no va a tener un tipo de resultado. Porque como te digo, Chari, papá que no cumple es un patrón de conducta, si no lo hace ahora, se va a repetir y al final no va a cumplir absolutamente con ningún tipo de obligación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, se han pactado, ¿no? Porque bueno, la pensión podría ser una pensión fija, ¿no es cierto? O también en porcentaje, ¿no es cierto? Así es. Bien. ¿Qué pasa cuando el niño, digamos, necesita, no sé, una terapia psicológica, una cosa que es extraordinaria a los gastos ordinarios, por ejemplo? ¿Es obligación de solamente el padre que está asumiendo en ese momento el gasto o es en compartido igual? O porque decir, bueno, a mí me están descontando, por decirlo, el 48% de mi sueldo y ese gasto extra, bueno, ya no. ¿Cómo es en ese caso? Legalmente, si hay una pensión fijada por el juzgado en porcentaje o en cantidad fija, eso debería cubrir todo. O sea, digamos, los gastos, digamos, que no se hayan incluido en ese momento en la pensión, no pueden obligarlo al papá para que los pague. Obviamente la idea sería, o sea, cuando se demanda alimentos o se fije justamente una pensión vía conciliación, que esos ítems que a veces no se pueden percibir en ese momento, se consignan expresamente para que no haya justamente esta situación. De que claro, en este caso, hay una conciliación. Así en todo es. Caso. O sea, el máximo es 48%, no le puedes descontar más a una persona. El mínimo, ¿cuánto es el monto mínimo que puede pasar una persona? No hay mínimo, depende de cada circunstancia, Chari. Obviamente, no hay monto mínimo, obviamente, ¿okay? O sea, también hay que diferenciar, ¿no? O sea, obviamente personas que tienen un nivel socioeconómico alto con uno bajo. O sea, y el nivel, digamos, social en el que se ha desenvuelto. Es diferente, obviamente, personas que no tienen escasos recursos, o sea, tienen que demandar una cantidad acorde con su nivel de vida. Y al contrario, gente que tiene recursos altos, obviamente van a demandar, obviamente, rubros que obviamente no se van a, digamos, tener en cuenta con una situación diferente, ¿no? Ahora, ¿puede el juez ordenarle al empleador, por ejemplo, que retenga la pensión del demandado? Por supuesto, y se hace usualmente, es parte. Y si el empleador no lo hace, puede ser denunciado penalmente por delito de desobediencia a mandato judicial. ¿Qué pasa si la persona se cambia de trabajo? ¿Qué tiene que hacer el empleador ahí? Lo ideal sería, ni bien se demanda, hacer un embargo sobre la GTS. Y obviamente, si el señor se cambia de trabajo, se retira el GTS, obviamente el porcentaje estipulado por el juez, y se le da, en este caso, al alimentista, ¿no? Perfecto. Bien, vamos terminando el tema, ¿no? Les voy a dar un momentito para que cada uno se despida y de ahí nos vamos al corte. Ya empezamos contigo, Raquel, para que puedas redondear tus palabras finales. El tiempo realmente es corto, sí, quedan muchas preguntas, pero el tiempo ha sido bastante alcanza. corto, Chari. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un tema bastante álgido actualmente, bastante común también y que de mucho interés para todos. ¿Por qué? Porque es un tema que involucra sobre todo a nuestros menores, ¿no? En el tema de cómo ellos viven la relación y el conflicto de sus padres y que lastimosamente ellos son la parte vulnerable, la parte en donde padres y no se dan cuenta de que son los hijos quienes llevan pues la peor parte de la relación, ¿no?
Creo que es un tema que para conversar mucho más y para poder sobre todo tocar puntos específicos en los cuales nuestra legislación todavía no lo puede contemplar, ¿no? ¿Y algún teléfono o algún correo de contacto para claro personas que, sí, que estén pasando por una cosa supuesto, que quieran una terapia psicológica? Pueden encontrarme en mi correo electrónico, que es raquelagc28@gmail.com, o al teléfono 996-1511-97, que está ahí en la pantalla. Más bien, muchísimas gracias, Chari, Raquel, por invitarnos, y estamos para servirte en cualquier otro momento, ¿no? Gracias, Raquel. David, tus palabras de despedida. Chari, te agradezco por la invitación. Obviamente el tema de alimentos es un problema cotidiano, y el consejo que yo daría es que siempre las personas hagan valer sus derechos. Es importante que desde el primer momento las personas tomen conciencia de la importancia que es defender a sus hijos, y que obviamente no se intimiden y tengan temor, que siempre lo importante es prevalecer, digamos, el derecho de sus hijos sobre lo demás. Bien, este es un tema que, si bien cada uno no lo ha vivido, pues tiene alguien muy cercano que lo está viviendo, ¿no? Y que quede claro, ¿no? Siempre defender los derechos. Este derecho de alimentos no es algo que se puede transar, negociar, vender, traspasar. Es un derecho que tiene todo niño, y bien, lamentablemente es más común de lo que quisiéramos, ¿no? Ya regresamos con lo último después del corte. ¿Y con qué derecho? Hola. Si ya tienes las señales de seguridad de tu local, no pierdas de vista las inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, que se solicitan al mismo tiempo que la licencia y son un requisito para que tu empresa pueda funcionar. Repasemos lo básico sobre el tema. ¿Qué son las visitas de inspección de defensa civil? Funcionan como un control de calidad, pues identifican si en tu local hay puntos críticos de seguridad en defensa civil o condiciones de riesgo, y te avisan si debes aplicar cambios obligatorios o inmediatos para prevenir desastres y preservar la seguridad de las personas. ¿Dónde aplican? Entre otros, en tiendas, stands, puestos, imprentas, cabinas de internet, oficinas administrativas, talleres mecánicos, edificaciones, restaurantes, hoteles, cafeterías, discotecas, centros comerciales. ¿Quiénes las realizan? La Dirección Nacional de Prevención del INDECI, a través de la Unidad de Inspecciones Técnicas de Seguridad, de las Direcciones Regionales de Defensa Civil del INDECI y las Oficinas de Defensa Civil de los gobiernos regionales y locales. Y los responsables de las inspecciones son los inspectores técnicos de seguridad en defensa civil. ¿Qué puntos evalúan? Entre otras cosas, verifican que no haya fisuras en los muros, columnas, vigas, etc. y que los elementos estructurales no estén ni deteriorados ni debilitados. Revisan que los interruptores eléctricos y la cubierta aislante de tus circuitos no estén deteriorados y que tu tablero eléctrico tenga la señal de advertencia de riesgo. Controlan que tus señales de seguridad sean suficientes, que se vean fácilmente y no tengan deterioros. También que tu local cuente con suficientes equipos de emergencia y extintores, y que estos últimos tengan su fecha de mantenimiento vigente y visible. Además, revisan que las puertas de ingreso, salida y emergencia no estén obstruidas y que las vías de evacuación, pasillos y escaleras tengan luces de emergencia. Recuerda, aunque ya tengas tu licencia, igual necesitas la inspección para empezar a funcionar y puedes solicitarla en tu municipalidad. Y si quieres saber más sobre el tema, busca en la web del INDECI, www.indeci.gov.pe. Gracias por seguirnos.
amigos, hemos llegado a la parte final de Con qué derecho. Quiero agradecer a la joyería de Magali Juro, ¿no? Una joyería peruana que hace joyas, sí, de manera manual, ¿no? Ella la pueden encontrar en calle Reynolds 143, San Borja. Las joyas que luzco el día de hoy es un collar tejido con hilos de plata y piedra lapislázuli, un anillo con cristales Swarovski y una pulsera tejida con cristales también Swarovski. Muchas gracias a Magali Juro, joyería peruana. Bien, amigos, y mañana estaremos con un tema súper interesante. Es óvulos donados, la ovodonación. ¿Es mi hijo o no es mi hijo? Con esto estaremos conversando tanto con el doctor Claudio Bonomini como con la licenciada Gaby Cases. Bien, eso es todo. Me despido. Hasta mañana. Nos volvemos con qué derecho.